revisar un poquito esto del plan de actividades de evaluación. Yo ya se lo subí a ustedes, ya ustedes pues lo tienen por allí disponible en la plataforma, pero vamos a revisarlo. Esta primera parte, ya saben que como es toda la metodología de la universidad, pues ustedes tienen 4 módulos, el curso está dividido en 4 módulos, y cada uno de esos módulos pues tiene una evaluación de un 25%. En el primer módulo, que es este que se refiere a los aspectos generales de la legislación vigente, ustedes lo que van a hacer es un trabajo escrito. ¿Ok? Esa es la primera actividad que nosotros tenemos ya a partir del 25. Ya ustedes tienen todo el material, Sí. tienen todas las actividades. Nosotros en este curso nos vamos a guiar por las leyes. Eso es lo que nosotros vamos a manejar. La ley de regularización y control de los arrendamientos de vivienda, y la ley, el decreto con fuerza de ley para el arrendamiento de locales comerciales. Vamos a trabajar un poquito con la ley contra el desalojo arbitrario, y vamos a trabajar una última parte, pero eso yo se lo tengo que subir, creo que me faltó solamente eso en el módulo 4, una partecita de la ley de arrendamientos inmobiliarios que todavía está vigente. Hay una parte porque ahí hicieron una mezcolanza y dejaron algunos tipos de inmuebles sin regulación como tal. Entonces, todavía para esa parte y todavía para la parte de procedimiento con respecto a ello, pues está vigente esa ley de arrendamientos inmobiliarios. Entonces, esta primera parte es un trabajo escrito. ¿Qué se refiere? El trabajo se debe llamar así: bases legales del arrendamiento de vivienda y del arrendamiento de locales comerciales. Entonces, ¿qué van a desarrollar ustedes ahí? Todos los puntos que ya les coloqué. Ustedes van a desarrollar cuál es el ámbito de aplicación, el objeto, lean bien las instrucciones, eso es muy importante. Eh, no es necesario colocar artículos textualmente, eso no es necesario. Ustedes lo que van a hacer es analizar, a desarrollar. Si yo les pregunto cuál es el ámbito de aplicación, usted no tiene que decirme, bueno, el ámbito de aplicación en la ley de arrendamiento, control de vivienda, de arrendamiento de vivienda, está regulado en el artículo 1 que dice textualmente no. Entonces simplemente me dice, esta ley se aplica para esto, 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 esto. ¿Ok? Cuando estamos hablando de si yo le indico en las instrucciones del trabajo cuál es el órgano regulador en materia de arrendamiento de vivienda, no es necesario copiar el artículo, sino el órgano regulador en materia de arrendamiento de vivienda es la SUNAVI. En el caso del arrendamiento de bienes, de locales comerciales, es la SUNDE. Es decir, no es necesario. ¿Por qué? Porque nosotros los abogados, la gente siempre cree que nosotros no sabemos todas las leyes de memoria, y eso es mentira, eso es mentira, eso no hay computador que se aprenda eso. Yo creo que solamente el ChatGPT es el único que puede manejar eso de memoria. Nosotros no. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer como abogados? Tener relación de a qué se aplica cada cosa y saber cuándo nosotros podemos modificar, porque fíjense que hay normativas que son de orden público que no se pueden relajar por el acuerdo de las partes, por la voluntad de las partes. Entonces, saber uno como abogado que hay materias en las que no puede haber esa relajación de las normas. Por ejemplo, en la parte del arrendamiento de viviendas son normas de orden totalmente público. En la parte de los arrendamientos de locales comerciales, pues es ya distinto, ya nos manejamos de otra manera, ya tenemos un poquito más de amplitud. Entonces nosotros, el abogado debe precisamente, por eso es que el abogado siempre debe actualizarse, siempre debe permanecer actualizado. Yo todavía en este tiempo, todavía estudio, todavía me actualizo, porque nosotros debemos conocer la materia en la que estamos trabajando. Luego tenemos aquí en el módulo 2 como actividad un mapa conceptual, que son las atribuciones de los órganos de la jurisdicción especial inquilinaria.
Entonces nosotros tenemos dentro de esa jurisdicción especial inquilinaria, que es una jurisdicción especialísima, tenemos órganos administrativos y tenemos órganos judiciales. Ustedes me van a señalar cuáles son las competencias de esos órganos y además tenemos una procuraduría en materia de arrendamientos, una procuraduría especial, ¿ok? ¿Cuáles son las facultades, cuáles son las atribuciones que tiene cada uno de esos órganos? ¿Cómo lo van a desarrollar? A través de un mapa conceptual. Ya todos sabemos que los mapas conceptuales no llevan figuras, esos son los mapas mentales, sino que simplemente son cuadros donde se van desarrollando y cada cuadro usted tiene que unirlo a través de un conectivo y resumir. No es necesario, volvemos aquí, lo mismo, no es necesario colocar los artículos como están en la ley, sino yo lo que quiero ver es precisamente cómo ustedes entendieron esa parte. Por eso es que es importante que tengamos el feedback. Profesora, mira, aquí yo no entendí esta parte. ¿Cómo se interpretará esto? ¿Será que yo lo estoy interpretando bien? Esto se ve como confuso para que ustedes lo puedan resumir. Luego tenemos en el módulo 3 un trabajo práctico que está bien chévere, que son los requisitos para la elaboración de un contrato de arrendamiento de vivienda y de locales comerciales. Yo quería mandarlos a ustedes para la SUNAVI. Esa era mi idea primigenia en este caso. Pero no lo podemos hacer por muchas circunstancias. Entonces, vamos a irnos a lo más práctico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los abogados? Nosotros los abogados, la ley nos dice que debemos hacer contratos y que esos contratos deben ser autenticados. Vamos a irnos a la notaría, ¿ok? La notaría que ustedes tengan más cerca, aquí en San Cristóbal, la que ustedes elijan, o si están fuera del estado, pues la notaría que tengan, en algunos casos tendrán registros con funciones notariales, hay registros con funciones notariales. Por ejemplo, en Táriba, los que viven en Táriba, el registro con funciones notariales. Lo mismo el de Guásimos, lo mismo en Lobatera y otros municipios foráneos. Y van a preguntar cuáles son los requisitos que está pidiendo la notaría para autenticar un contrato de arrendamiento de vivienda y un contrato de arrendamiento de local comercial. ¿Ok? Así le van a preguntar, ustedes van a llegar a la notaría, le van a preguntar al funcionario que está allí, ¿ok? Que generalmente es el jefe de servicio o el revisor, ahora quedan muy poquitos funcionarios aparte del notario, y ustedes le van a preguntar, mire, yo estoy haciendo una actividad, yo necesito saber cuáles son los requisitos que debo traer para autenticar un contrato de arrendamiento de vivienda y cuáles son los requisitos que yo tengo que traer para autenticar un contrato de arrendamiento de locales comerciales. Y eso les va a servir a ustedes también para conocer cómo se manejan las cosas en la notaría, que es lo que yo quiero con esta materia electiva. Las materias electivas son para eso, para aprender, más que para calentrearse las cosas, para aprender. Y finalmente, en el módulo 4 tenemos un ensayo, ¿sí? Que se debe titular Procedimientos Administrativos y Judiciales Inquilinarios. Yo por allí también les pasé en la parte general un modelo, un resumen de qué es lo que debe contener el ensayo. Eso es muy importante. Los ensayos no llevan divisiones de títulos, es corrido. Y ahí sí es su producción intelectual, es su producción, la producción de cada uno de ustedes. ¿Que pueden tener citas? Sí, pueden tener alguna cita. ¿Cómo no? Porque pues nosotros tampoco sabemos todo de todo. Pero básicamente es eso. Ahí también hay una limitación en cuanto al número de páginas. Creo que son siete páginas, lo más. Y entonces ustedes me van a decir allí cómo son los distintos procedimientos administrativos y los distintos procedimientos judiciales que se pueden dar en materia inquilinaria, tanto de locales comerciales como arrendamiento de vivienda. Entonces ustedes van a pensar, bueno, si estamos hablando de un procedimiento judicial, ¿cómo inician los procedimientos judiciales? ¿Con qué inician? Con una demanda.
Con una demanda. En tal caso que sea así, o con una solicitud, porque hay procedimientos judiciales que no son contenciosos, no necesariamente tiene que haber una disputa, sino que estamos haciendo una solicitud. Igualmente, los procedimientos administrativos inician con una solicitud que se lleva al órgano administrativo que es competente. En el caso del arrendamiento de vivienda, la SUNAVI; en el caso del arrendamiento de locales comerciales, será entonces la SUNDE. Y así, desde que inicia hasta que termina. Se supone que los procedimientos judiciales terminan en una sentencia. Esa es la finalización, pero podemos apelar. Si estamos hablando de un recurso contencioso administrativo, igualmente, ¿quién es el órgano competente para conocer de ese recurso? Eso es lo que yo quiero que ustedes me plasmen ahí en un ensayo. A mí me gustan las cosas concretas, a mí no me gusta el adorno innecesario, no porque no lo podamos hacer, sino por razones prácticas, porque yo necesito pues evaluarlo, y evaluar 10 ensayos, 15 ensayos, 12 ensayos es bastante largo, entonces me retraso con ustedes y con la nota, y no quiero eso. Yo quiero que ustedes pues interpreten y analicen. Y finalmente tienen ustedes por aquí una cuestión que dice nivelación, que antes creo que no lo colocábamos en los planes de actividades de evaluación. Esa, ajá, yo casi nunca, porque lo desconocía como tal. Esa nivelación va a realizarse entre el 4 al 9 de diciembre. No sé si ustedes ya conocen cómo es la metodología. La nivelación ahora deben solicitarla aquí en la universidad para que el docente o bien les aperture una que no hayan podido presentar. Ojo, no pueden haber presentado para que le pueda dar la nivelación, o que el docente les indique qué actividad es la que van a hacer de nivelación. Bien, para recuperar alguno de los 4 módulos que ya tienen sus actividades, sus actividades ya listas. Entonces, bueno, ya saben por acá. Vamos a ver por aquí. Y ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a ponerle por aquí F5. Vamos a ver si me la paga. Oh, perfecto. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Andreina, Crisel, ¿todo claro? Todo claro, profe. Bueno, chévere. Hola, Jesús. Bueno, vamos a hablar sobre las generalidades del arrendamiento. Obviamente, si vamos a ver inquilinario, nosotros tenemos que trabajar con lo que son los contratos de arrendamiento. Pasar por aquí esto. Lógicamente, todo arrendamiento inicia o debe iniciar en teoría con un contrato. Ustedes me dirán, ay, profesora, pero es que resulta que en la realidad real, en la calle, mucha gente alquila sin contrato o hacen los contratos privados. Ustedes se van a dar cuenta, ya se van a dar cuenta cuando vayan a la notaría, la mar de requisitos que piden, y por qué es que hay mucha gente que decide hacer los contratos privados. Yo misma los he hecho. O a veces la gente misma los hace, los pide, firman las partes, ponen las huellas. Yo siempre le digo, bueno, todo lo que ustedes vayan a hacer, todo contrato privado, pongan las huellas. Porque usted puede desconocer su firma, pero no puede desconocer su huella digital. Entonces, ese es un dato que les doy ahí para esos casos de esos contratos privados. Perdón. En Roma, que es de donde viene casi todo nuestro derecho, y por eso nosotros tenemos que ver 2 derechos romanos. En Roma ya existía esa figura del arrendamiento, no como por supuesto como lo conocemos hoy en día, sino que era una figura por la cual se podía contratar los servicios o por los que una persona daba en uso algún bien inmueble, que es esto que tenemos por acá, que se llama locatio conductio rerum, porque la palabra o el término locatio conductio era el término que utilizaban los romanos para
el arrendamiento. Entonces, está la locatio conductio rerum, rerum significa tierra, bien corpóreo, y era cuando se alquilaba o se daba en arrendamiento algún inmueble. Esa era la locatio conductio rerum. Está la locatio conductio operi facendi, que era el arrendamiento cuando se arrendaban los servicios de un grupo de personas para construir una obra, para construir una casa, para construir un granero, para construir una parte, un acueducto, etcétera, etcétera. Y tenemos la locatio conductio operario, que es lo que hoy en día se conoce como el contrato de obra, y es cuando se daba en arrendamiento los servicios de una persona para realizar una actividad. Simple y llanamente, finalizado y iba a recibir un pago. No era un contrato de trabajo como tal, sino se decía que se alquilaba la fuerza de trabajo de esa persona. Ahora bien, el arrendamiento, ¿sabían ustedes que dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el arrendamiento se considera como un derecho humano, el derecho a tener una vivienda digna? Dentro de en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue en 1948, se estableció como un derecho humano universal el derecho a tener el acceso a una vivienda digna, en condiciones dignas. Y básicamente parte de eso se trasladó a todas las constituciones de todos los países que suscribieron esa Declaración Universal de Derechos Humanos, y en nuestra Constitución también encontramos en el artículo 82 ese derecho. Más que un derecho, es una garantía. El Estado garantiza que a todos los ciudadanos su derecho a tener una vivienda digna, y por eso de allí se deriva todo lo que es la ley de control de arrendamientos de vivienda. En Venezuela, el arrendamiento está regulado en el Código Civil a través de un contrato, obviamente. Ya vamos a leer ese artículo 1579. Dale. Dice el artículo 1579, el arrendamiento es un contrato por el cual las partes se obligan a hacer gozar a la otra de una cosa mueble o inmueble por cierto tiempo y mediante un precio determinado que ésta se obliga a pagar a aquello. Entonces, básicamente, ¿de dónde viene esto del arrendamiento? De un contrato. Y allí se establecen todas esas cláusulas que regulan esa relación que se va a iniciar con la firma de ese contrato. Entonces, si hablamos de la naturaleza jurídica del arrendamiento, el arrendamiento es un contrato. Según el 1133 del Código Civil, el contrato es toda relación jurídica para hacer nacer entre las partes un derecho, o para regular un derecho entre las partes, o para extinguir un derecho entre las partes. Entonces, básicamente, siempre el arrendamiento debe originarse a través de un contrato. Y ese contrato, como todos los contratos, tiene sus características. Y la primera de ellas es que el contrato de arrendamiento es un contrato consensual. ¿Saben qué significa esa palabra consensual? Estén las dos partes de acuerdo. Que se perfecciona con el acuerdo de las partes. Fíjense que no es solamente que las dos partes estén de acuerdo, sino que para que nazcan derechos y obligaciones válidas, las partes tienen que estar de acuerdo. Es como cuando uno se va a casar y le preguntan, ¿quiere y recibe por esposo a fulano de tal? Y uno dice, no. Bueno, hay una manifestación de voluntad. En los contratos, la manifestación de voluntad, y en el contrato de arrendamiento se hace con la firma ante el funcionario respectivo, que es el notario, donde ustedes van a ir próximamente, Dios mediante. En segundo lugar, el contrato de arrendamiento es un contrato bilateral. Y bilateral no solamente significa que haya dos partes, porque pueden haber más de dos partes, sino que para esas partes hay obligaciones recíprocas.
De tal manera que si una de las partes no cumple con su obligación, la otra tampoco está obligada a hacerlo. Si yo no le pago, yo tampoco estoy obligada a continuar dándole en arrendamiento mi local comercial, porque usted está incumpliendo. Entonces hay obligaciones recíprocas para las partes. Es oneroso. Oneroso, ¿qué significa? Que es lo contrario de gratuito. El contrato oneroso es porque hay una retribución monetaria que va a recibir una de las partes por el hecho de estar cediendo en arrendamiento su inmueble, y es el canon de arrendamiento, el pago del canon de arrendamiento, y bien oneroso que es actualmente. De tracto sucesivo. Los contratos de tracto sucesivo son los contratos que no se agotan en una sola vez. Como por ejemplo, el contrato de venta es un contrato que se agota en una sola vez. Es decir, vamos, firmamos, se dio la venta, murió el contrato. A menos que haya una causa especial que no es la normalidad. El contrato de arrendamiento es un contrato que se prorroga en el tiempo. Los contratos de arrendamiento pueden ser objeto de prórrogas sucesivas, ¿ok? Nosotros siempre colocamos los abogados, este contrato puede ser prorrogado, pero sus prórrogas no implican la tácita reconducción. Y la tácita reconducción era una figura que existía, ya eso no existe, que existía y se generaba que el contrato se convirtiera en un contrato por tiempo indeterminado, que no tuviera una finalización en el tiempo. Eso ya no se aplica. Y origina obligaciones principales. Yo no sé si ustedes ya vieron derecho a obligaciones. ¿Ustedes ya vieron obligaciones? Sí. Derecho civil 3, que es obligaciones. Sí. Bueno, fíjense. Ya. Hay obligaciones principales y hay obligaciones accesorias. Las obligaciones principales son aquellas que siguen, que van directamente relacionadas con ese negocio jurídico, ¿ok? Y las obligaciones accesorias son aquellas que acompañan esas obligaciones principales. Por ejemplo, la obligación principal en el caso del arrendatario es entregar el inmueble en condiciones de uso, en buenas condiciones de uso. ¿Cuáles son sus obligaciones accesorias? Bueno, que cualquier daño mayor tiene que ser cubierto por él. Cualquier reparación mayor, esa es una obligación accesoria. Entonces se dice que del contrato de arrendamiento se originan obligaciones de tipo principal. ¿Cuáles son las bases legales del arrendamiento de inmuebles? Nosotros fíjense que tenemos dos tipos de arrendamiento que somos los que vamos a manejar aquí básicamente. Tenemos leyes que regulan el arrendamiento de viviendas o normas legales que regulan el arrendamiento de viviendas y normas legales que regulan el arrendamiento de locales comerciales. Entonces, en el caso de los inmuebles para vivienda, tenemos como base legal la ley, en primer lugar, la ley para la regulación y control de los arrendamientos de vivienda, que es una ley del año 2011. No es tan nuevecita, pero que vino a sustituir la ley de arrendamientos inmobiliarios, que tenía las dos. En la ley de arrendamientos inmobiliarios se manejaba tanto el arrendamiento de viviendas como el arrendamiento de locales comerciales. Ahora eso se separó. Ahora tenemos una ley específica para arrendamiento de viviendas y una ley específica para arrendamiento de locales comerciales. En el artículo 2 de esa ley es realmente un decreto con fuerza, valor y rango de ley. Así es que se llama. Para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda, en su artículo 2, señala que es una ley de carácter estratégico. Y eso a muchos les ocasionó en ese momento, en el año 2011, muchísimo temor, porque pensaban que iban a perder sus inmuebles, ¿ok? Y se dieron muchísimas situaciones por todos conocidas con respecto a los inmuebles de vivienda a raíz de la emisión de esa ley. Dice el artículo 2, la presente ley es de carácter estratégico
en el marco de la garantía integral y efectiva del derecho a la vivienda adecuada y un hábitat digno, que ya sabemos que viene de la Constitución Nacional. Y se declara de interés público general, social y colectivo de toda la materia relacionada con los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda, pensión, habitación o residencia, incluyendo lo que son las residencias estudiantiles. Las residencias estudiantiles también están reguladas por esta ley para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda. Entonces yo le pregunto a ustedes, abogados, nosotros por una cláusula en un contrato de arrendamiento de vivienda, ¿podemos cambiar algo de lo que está aquí previsto en esta ley? Si estamos hablando de que es de carácter estratégico y de orden público, no lo podemos cambiar, no lo podemos modificar. Ah, profesora, mire que ahora se ven muchos arrendamientos donde el canon se paga en dólares. ¿Cómo no? Que es una moneda legal. Pero aquí está prohibido. En esta ley está prohibido. Entonces, ¿podríamos llevar un contrato de arrendamiento de vivienda con un canon de arrendamiento en dólares a autenticar en una notaría? Nunca nos lo van a dar. Nos van a decir, qué pena, pero eso aquí no funciona. Entonces, eso es lo primero que tenemos que nosotros mentalizar. Mientras que la ley que regula la materia de inmuebles para vivienda es una materia de carácter de orden público y de carácter estratégico, en el caso de los locales comerciales no. Ahí ya vamos un poquito más relajados y podemos aplicar. Sin embargo, hay ciertas prohibiciones allí que vamos a ver más adelante. En el artículo 3 de esta misma ley están los principios aplicables a la materia de arrendamiento de vivienda. Perdón. Dice el artículo 3, las relaciones sociales, las normas, las políticas públicas y los contratos en materia de arrendamiento de vivienda se rigen conforme a los principios de justicia social, igualdad, equidad, solidaridad, corresponsabilidad, participación, cogestión y control social, defensa y protección ambiental, protección de la salud, garantía de los derechos del hogar, la familia, la maternidad, la paternidad de los niños, niñas y adolescentes y de toda persona en situación de vulnerabilidad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral, la consolidación y protección de la familia, así como el bienestar comunitario. Entonces, todos estos principios que nos refuerzan ese carácter de orden público de la ley. Y por eso a mucha gente le da miedo, le da temor dar en arrendamiento inmuebles a personas con niños, a personas con discapacidad, porque saben que la ley los considera débiles jurídicos. Eso es lo primero que se deriva de aquí, que es considerado el arrendatario como un débil jurídico y por lo tanto tiene toda la protección del Estado frente al pobre arrendador que si no han visto que muchas veces han salido por prensa y por redes sociales gente que está reclamando que por favor le devuelvan sus inmuebles, porque para el Estado el dueño del inmueble no es el débil jurídico es el arrendatario. Entonces es quien tiene todas las de ganar ante la ley, lamentablemente, aunque dice allí que tenemos un principio de igualdad, pero eso es relativo. En el artículo 5 están los fines supremos de el arrendamiento, en materia de arrendamiento de inmuebles. Vamos a leer algunos de ellos porque es bastante largo. Dice ese artículo 5. Primero, promover el arrendamiento socialmente responsable como vivienda complementaria y transitoria en la protección y garantía del derecho humano a una vivienda digna y adecuada para todas las personas y familias. Se supone que para el Estado, las personas que que son arrendatarios es porque tienen una situación transitoria, que el Estado lo que va a promover es que las personas sean propietarios de las viviendas. Pero ojo, la gente cree que es propietario de esa vivienda, que se va a ser propietario de esa vivienda que está, y eso no es realmente cierto. Vamos a ver en el transcurso de esta materia que no es que la gente sea propietaria, es que gozan de una serie de prerrogativas por la ley. Vamos a leer por aquí otro. Brindar protección especial
por parte del Estado con la corresponsabilidad de la sociedad a las familias y personas que viven en condición de arrendatarios o arrendatarios, siendo considerado un sector vulnerable en tanto no tenga acceso a la propiedad de la vivienda. Y tan vulnerable es considerado por el Estado que aun cuando hay un procedimiento, una sentencia, una decisión que otorgue el desalojo, el Estado tiene que garantizarle a ese arrendatario una nueva vivienda. Entonces imagínense cuándo eso se va a materializar. Cuando Dios quiera. Y así sucesivamente todos esos principios en materia de arrendamiento van dirigidos hacia ese norte, a considerar que el arrendatario es un débil jurídico, por lo tanto merece y requiere toda la protección por parte del Estado. Luego tenemos el decreto con rango, valor y fuerza de ley de arrendamiento de inmobiliario para uso comercial. Este sí es un poquito más nuevo, es del año 2014, ni tan nuevo tampoco, pero vino a regular esa parte de la ley de arrendamiento inmobiliario que había quedado vetusta porque esa ley se dividió y vino a regular todo lo que se refiere a los inmuebles de uso comercial. Es un decreto con rango igual, decreto con rango, valor y fuerza de ley, como ahora. Casi todas las leyes son decretos leyes. No hay esa técnica legislativa que había en años anteriores. En el artículo 2 señala qué son, cómo se definen esos inmuebles de uso comercial. Vamos a leer un momentico ese artículo 2. Dice, serán objeto de protección especial mediante la aplicación del presente decreto con rango, valor y fuerza de ley las personas naturales y sus grupos familiares que ocupen inmuebles destinados a vivienda principal en calidad de arrendatarios o arrendatarias. Hablando del decreto de desalojo, que es otro decreto peligrosísimo. Ahora sí, a los fines de la aplicación e interpretación del presente decreto ley, se entenderá por inmuebles destinados a uso comercial aquellos en los cuales se desempeñen actividades comerciales o prestación de servicios como parte del giro ordinario del establecimiento que allí funciona, independientemente de que dicho inmueble constituya una unidad inmobiliaria por sí solo o forme parte de un inmueble de mayor magnitud o se encuentre anexado a este. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes han visto que en muchas casas hacen un segundo piso y en el segundo piso está la vivienda y en el primer piso está el local comercial? ¿Cuál aplicamos a ese local comercial? ¿Este decreto de regulación del arrendamiento inmobiliario para uso comercial o la ley de control y regularización? En este caso, este que está aquí. El decreto con fuerza de ley para la regulación del arrendamiento para uso comercial. ¿Por qué? Porque allí se está desarrollando una actividad comercial y eso es lo que debemos saber al momento de identificar cuándo un inmueble es verdaderamente un inmueble para vivienda o cuando un inmueble es para uso comercial. Es el uso que se le da. Hay algunos casos, como por ejemplo los inmuebles, las clínicas, los inmuebles educativos, para actividades educativas, etcétera, etcétera, cuya regulación no está clara y para ello se sigue aplicando la ley de arrendamientos inmobiliarios de 1999, esa ley. Se empezó a aplicar en el año 2000. Para ellos todavía está vigente. En el artículo 3, además, está señalado la irrenunciabilidad de los derechos. Dice, los derechos establecidos en el presente decreto ley son de carácter irrenunciable. Por ende, todo acuerdo o acción que implique renuncia, disminución o menoscabo de alguno de ellos se considera nulo. Y fíjense la palabra que aquí utiliza, mientras que en la otra ley nos hablaba de normas de orden público, que no se pueden relajar, aquí nos habla de la palabra irrenunciable. Entonces, no puede renunciar la parte, por ejemplo, a recibir su canon de arrendamiento. Ah, pero ahí sí podemos modificar, que es otra cosa. No renunciamos a los derechos que se derivan de la ley, pero sí los podemos modificar.
porque esta no es una ley cuyas normas sean de orden público. Bien, entonces aquí podríamos hablar, por ejemplo, de la aplicación de un canon de arrendamiento en dólares, en moneda extranjera. Aquí sí lo podríamos aplicar. ¿Por qué? Porque tenemos una normativa en materia cambiaria que nos permite utilizar para cierto tipo de contratos el establecimiento de el uso de la moneda extranjera. Ojo, pero ahí tenemos que tener en consideración si estamos hablando de la moneda extranjera como medio de cambio o como medio de pago. Son dos cosas distintas. Cuando hablamos de medio de cambio es cuando decimos el canon de arrendamiento se establece en tantos dólares o su equivalente en bolívares para el momento del pago. Esa es una forma de cambio. Pero cuando es la forma de pago es cuando se dice, no, son tantos dólares y ya. ¿Ok? Pendiente también sobre eso. Esa es una pregunta muy buena para hacer cuando vayan a la notaría. Mire, podemos establecer el canon de arrendamiento en dólares. Eso nos lo va a permitir. A ver qué les dicen los funcionarios. Y finalmente, dentro de estas bases legales, ahora sí, tenemos el decreto con rango, valor y fuerza de ley contra el desalojo arbitrario y la desocupación arbitraria de viviendas, que es del año 2011, que también se fue emitido a la par de esa ley de control y regulación de los arrendamientos de vivienda, y que tiene precisamente como objetivo eso, el regular todo lo que se refiere a evitar los desalojos arbitrarios.